Dios le bendiga, mis amados hermanos. Hoy estamos en una sección diferente y vamos a hablar acerca de mitos y tabúes dentro de la iglesia cristiana. Y para eso tenemos hoy al pastor Rafael Ramírez, que va a estar respondiendo a muchas preguntas que todos en algún momento nos hemos hecho. Pastor, gracias por estar aquí. Denle un saludo a esa audiencia. Dios bendiga a mis amados hermanos y amigos. Rehoboth, un espacio abierto, un espacio para ti. En esta ocasión nos complace una vez más estar con cada uno de ustedes, haciéndole una entrega más de esta programación, vamos a decirlo así, Rehoboth, la cual significa espacio abierto dado por Dios para prosperar. Amén, amén. Gracias, pastor, por ese saludo tan caluroso y tremendo para esa audiencia que está ahí. Pastor, tengo una pregunta que todos nos hemos hecho y todos hemos escuchado hablar acerca de eso. ¿Usar prendas es del diablo? Que usted se ponga un relojito, un anillito. Explíquele eso a la gente que está ahí conectada. Bueno, lo que yo creo es que vamos a decir, el usar prenda no tiene nada que ver con lo que es el cristianismo. Wow. Mejor de ahí no se pudo decir. Usar prenda no tiene que ver nada con el cristianismo. La palabra de Dios habla en algunos episodios, pero la gente le ha dado una mala interpretación. Inclusive en cierto punto la Biblia resalta las prendas y habla de las prendas como atributos de bendición. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios habla de las hijas de Sión, está diciendo que en aquel día el Señor le iba a quitar esos privilegios. ¿Cuáles eran los privilegios? Que tenían prenda hasta en las narices. Pero por causa de su mal manejo, su altanería, su orgullo, pues Dios envió como juicio esta palabra donde le iba a quitar, vamos a decir, esa gloria que ella exhibía en ese momento. Es decir, pastor, que como castigo Dios le quitó las prendas. Como castigo, wow. Dios le quitó las prendas y como castigo Dios humilla a muchas personas y le quita muchas cosas. No solamente tiene que ser prenda, puede ser la salud, puede ser un vehículo, puede ser una casa, pueden ser muchas cosas, porque nosotros debemos reconocer en todo tiempo y en todo momento que la gloria es de Dios. Amén. La Biblia dice que Herodes cayó muerto y lleno de gusanos porque no le dio la gloria a Dios. Wow. Entonces yo lo que le exhorto a cada creyente, a cada cristiano, es que en todo tiempo le dé la gloria a Dios por los privilegios que Dios le permite tener en esta tierra. Con prenda o sin prenda. Con prenda o sin prenda. Ahora, la prenda no tiene que ver con el cristianismo. Sí. Ahora, si usted se pone una prenda y la exhibe, vamos a decir, eso no tiene nada que ver. Ahora bien, lo que Dios mira es el corazón, la intención de su corazón. Es el motivo por el cual usted se pone esa prenda. Yo recuerdo, pastor, que cuando yo estaba más jovencito, creo que compré una cadenita y me la pongo. Y mi papá me dice, ¿en qué te aporta eso a tu vida cristiana? Porque mis padres son de esa línea bien conservadora. Y siempre me acuerdo de ese consejo que él me dio. Y yo dije, pero es verdad, esto como que no me aporta, yo lo hago por un lujo, o en ese tiempo yo no sabía y quizá quería aparentar estar a la moda, pero me encantó esa respuesta porque hay cosas que a veces ni siquiera sabemos por qué las hacemos, y siempre es bueno, como somos cristianos, que lo que hagamos nos aporte a nuestra vida cristiana. Sí, yo entiendo perfectamente ese punto de vista y no me opongo a ese tipo de opiniones. Como te decía al principio, las prendas no tienen que ver nada con el cristianismo. Ahora bien, hay muchas cosas
que a ti como persona te gustan, tú te sientes cómodo con ella, te ves, vamos a decir, más bonito, te ves más llamativo, sin ninguna intención, vamos a decir, fuera de lugar, pues tú la utilizas y no es malo, tú no estás ofendiendo a Dios con eso. Exacto. Ahora, si alguno tiene, siente que alguna intención negativa Ya no se se está la ponga. manifestando a través de lo que está exhibiendo, pues debe de, obviamente, retirarse de eso. Yo creo que ahí entonces lo que tenemos que usar es la sabiduría y la prudencia. La sabiduría. Si usted entiende que eso no daña a nadie, no perjudica su integridad como cristiano, porque como usted dice, la prenda no tiene nada que ver con el evangelio, pero ya como está en el cuerpo de un evangélico, la prenda tiene que alinearse, porque no me voy a poner la cara de un demonito o algo extraño que vaya en contra de la palabra de Dios, obviamente. Exactamente, sí. Debe de tomar en cuenta las figuras. Exacto. Algo que no represente la idolatría. Y yo creo que no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en utilizar un tipo de prenda, porque realmente no pecamos con hacer eso. Amén. El pecado tiene su nombre y tiene su apellido, y cada uno de nosotros lo sabemos. Y muchas veces nosotros le ofendemos más a Dios enfocándonos en este tipo de cosas para criticarla, que el que se la pone en sí, el que anda con ella. Yo no tengo problema en ponerme una cadena como en no ponérmela. ¿No? Y el problema del fariseísmo era que ponían cosas de más que ni siquiera estaban dentro de los mandamientos. Y como usted dice, eso no es un mandamiento directo. La Biblia lo dice, el 11 mandamiento, no te ponga un anillo de oro. No, en ninguna manera. Al contrario. La Biblia dice que como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. O sea, está tomando en cuenta el zarcillo de oro como una prenda preciosa, como algo bonito, pero cuando se coloca en el lugar donde no se le da el valor, entonces ahí es donde perjudica, ahí es donde toma otro sentido. Wow, entonces hay cosas que el valor se lo da a usted. Claro, todo depende. Y hay cosas que quizás usted la use y no sean un problema o no impliquen un problema para usted, pero para otras personas sí. Pastor, yo sé que el tema queremos seguir en esa sola pregunta, pero ahí la multitud tiene muchas preguntas. Y ahora viene una que hay que agarrarse los pantalones, los hombres. Suéltela. Y la mujer en la falda. El recasamiento, un tema que antes no se veía en el evangelio, pero que hoy se está viendo muy a menudo y que hay mucha polémica en este tema. ¿Qué usted nos dice del recasamiento? Bueno, fíjate, yo creo algo. La palabra de Dios dice que el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero él cargó con su sobrino hacia ese recorrido, y llegó un momento donde lo mejor fue la separación. Tuvieron que separarse porque ya habían problemas, que no había otra cosa que hacer más que una separación. Y Abraham no quería soltar a su sobrino Lot, pero sin embargo él tuvo que hacerlo. Dice la palabra que a Jesús se le acercaron con una pregunta similar para tentarlo. Jesús realmente le explicó de una manera clara y muy precisa. Jesús le dice a ellos que Moisés mandó a dar carta de divorcio por la dureza del corazón de ellos. O sea que Jesús está especificando bien claro de que el matrimonio no es el divorcio no es la voluntad de Dios. Dios mío. O sea, explíquele eso a la multitud. Ok, existe lo que es la voluntad directiva
de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Dios permitió que se hiciera el divorcio, pero eso no quiere decir que Dios estaba de acuerdo con el divorcio. O sea, muchas veces Dios permite cosas en nuestra vida por causa de nuestra condición, no porque realmente Él esté de acuerdo o esté dentro de su perfecta voluntad. Exacto. Ahora bien, Pastor, yo creo que dentro de ese tema surge otra pregunta, que yo creo que hay gente que está aterrada con hacer esa pregunta, y es: una persona que se divorcie y se recasa, ¿se va al infierno por haberse recasado? ¿Se salva o se pierde? todo depende. Ay, ¿cómo así? Todo va a depender de la forma en que haya sido esa separación. Santo Dios. Todo va a depender de la forma. Esa gente está temblando ahí, pastor. La palabra de Dios dice que si alguno repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero hay una diferencia en lo que es una repudiada y lo que es una divorciada. ¿Cómo así? Hay mujeres que están siendo repudiadas dentro de la casa y hombres que están siendo repudiados. ¿Qué es repudiar, pastor? Es cuando su pareja llega a un punto donde ya no lo acepta, donde lo rechaza, Wow. donde ya no tiene ningún tipo de afecto hacia él o hacia ella. Entonces, cuando llega a ese punto, ya lo más conveniente es darle carta de divorcio. Porque muchas veces, cuando tú no tienes algo en la casa, tú buscas una forma, porque realmente sabemos que la parte de la intimidad es una necesidad entre los seres humanos. Pero llega un punto donde las cosas se tornan tan difíciles que esa persona busca un desahogo. O no siempre tiene que ser que esté buscando un desahogo. El enemigo puede enviar a alguien para que se atraviese en la relación y obstruya y las cosas se conviertan en un caos y lleguen a problemas mayores. Entonces, lo más recomendable, una Dalila o un Dalil. Claro, lo más recomendable en ese punto es que le dé carta de divorcio a esa persona y lo deje libre. Y luego que una persona ya es libre, pues puede casarse con quien quiera. No peca. El que peca es el que se casa con la repudiada que no sea divorciada. O sea, hay que esperar que haya una separación concreta y que ya esa persona esté en absoluta libertad. Entonces, como usted dice, se pierde aquel que todavía está en adulterio, porque teniendo su pareja, fue repudiado, se allega a alguien más sin haberse divorciado. Ahí sí hay problema. Pero si se divorció y quedó libre, no hay. Y tiene problema también en el que toma la decisión sin razones contundentes. Hay una dureza de corazón también. Sí, porque cuando una persona sin razón aparente, la Biblia habla de por causa de fornicación o adulterio. Si una persona no tiene esos motivos, pues no tiene razones para repudiar a su mujer. Exacto. Queda claro, pastor, que quede bien claro lo que nos están escuchando, que la intención de Dios nunca ha sido el divorcio. La intención original de Dios siempre fue un solo matrimonio. Y eso es lo que nosotros enseñamos. Pero queremos responder a esas preguntas que la gente tiene acerca del divorcio, del recasamiento. Bueno, la voluntad de Dios siempre ha sido la unidad. La voluntad de Dios es que el matrimonio sea para siempre. Que lo que Él juntó no lo separe el hombre. Pero hay muchos matrimonios también que no ha sido Dios que lo ha juntado. Ay, pero ¿cómo así, pastor? Sí, hay gente que se atrae. Pero yo siempre escuché que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Sí, pero, y lo dicen en todos los matrimonios. Sí, pero así como por cada profeta de Dios habían 400 de Baal y 450 de Aser. Asimismo, hoy día, por cada 500 matrimonios, quizá haya uno o dos que sean de parte de Dios. Santo Dios. Entonces me surge la pregunta, ¿cómo se sabe cuándo un matrimonio es de Dios?
Bueno, cuando se busca la dirección de Dios y cuando las personas que se unen, reúnen las cualidades espirituales para que Dios interfiera y apruebe ese matrimonio. Wow. Yo creo, pastor, que esa primera parte podríamos dejarla aquí para que así la gente empiece a comentar y a mandar sus preguntas. Entonces, en la segunda sección vamos a seguir con otra pregunta que están igual de picante como las primeras. ¿Qué usted dice? Que la gente comente, mande su pregunta y vamos a estar respondiendo. Sí, claro, así es. Y hay otro punto. A veces el matrimonio no fue Dios que lo unió, pero luego esa pareja comienza a buscar a Dios y Dios entra en el matrimonio y pone las cosas en orden. En su orden. Llega un momento donde Dios le pone un sello ¿Usted a ese matrimonio. ¿Usted cree, pastor, que en el ámbito eclesiástico a veces hay mucha presión a los jóvenes? Mira, que te cases, para que no te quede jamón. Hay mucha gente que lo juntaron, fue. ¿Qué usted opina de eso? Sí, vamos a decir, la malpiolería cristiana también existe. Yo creo que todo hay que censurar. Dentro de la iglesia hay malpiolos y malpiolas, como dicen por ahí. Sí, son gente que viven estimulando y viven casando gente. Y yo creo que dentro de las congregaciones muchas veces, para los extranjeros que nos escuchan, hay cupidos cristianos, por así decirlo. Sí, que comienzan a flechar pareja y cuando viene a ver, cuando se arma el rebú en la casa, no aparece Cupido. Ellos no aparecen. No aparecen. Padre, que Dios bendiga. Pastor, despídase de esa gente que va a enviar sus preguntas y estaremos contestando en una siguiente emisión. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Amén.